Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Nietzsche y su famosa frase Dios ha muerto. Lo que vamos a hacer es, como siempre, ir directamente al texto, verlo en su contexto y, bueno, reflexionar un poco acerca de la vida de Nietzsche, su pensamiento y ver cómo desde la fe cristiana podemos responder a su afirmación y, de hecho, cómo su propia reflexión nos ayuda a defender la existencia de Dios. Simplemente, como siempre, empezamos. Ay, Nietzsche. Mira, ahí os lo enseño. Nietzsche, un tipo fantástico. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ahí está, coloreado, con ese bigote característico. Nietzsche era, de hecho, hijo de un pastor luterano, Karl Ludwig Nietzsche. Ahí está, y cuando este hombre tenía 31 años, pastor luterano, tuvo a su hijo. De hecho, su padre nació el mismo año que nació Richard Wagner, y entre Nietzsche y Wagner hubo una disputa, una pelea realmente seria. De hecho, Nietzsche le dedica 2 libros, uno que es el caso Wagner y otro Nietzsche contra Wagner. Yo creo que le tenía mucha manía este hombre a Wagner para dedicarle dos libros, ¿no? La verdad es que Nietzsche tuvo una reflexión, bueno, como filósofos sabéis perfectamente que es un filósofo absolutamente de referencia. Hay que leerlo, seas creyente o no creyente. Así habló Zaratustra, la Gaia Ciencia, Ecce Homo, que vamos a ir ahora a ver un par de pasajes de ese libro, y bueno, muchos otros, ¿verdad? Una persona con una mente privilegiada que vivió 55 años, ¿verdad? Y en esos 55 años pues tuvo tiempo de escribir mucho, de pensar mucho, de viajar mucho, y desde la fe cristiana pues también equivocarse mucho. Llegó a decir en la Gaia Ciencia, un capítulo que no vamos a leer ahora, un apartado en el que no vamos a leer ahora, dijo, mira, ahora es nuestro gusto, ya no nuestras razones, quien decide en contra del cristianismo. O sea que, más allá de las razones, da igual el razonamiento, simplemente es que no quiero ser cristiano, no quiero creer en Dios y por lo tanto me da igual el razonamiento, ¿no? Y mi propuesta es que en este vídeo vayamos a ver sus afirmaciones en su contexto y ver de alguna manera si hay alguna incongruencia en la reflexión de Nietzsche. Nietzsche no era un filósofo relativista, él creía en el valor de la vida, ¿verdad? Era un filósofo vitalista, ¿no? Creía en el valor de la vida en sí mismo, ¿no? Y de alguna manera atribuía, yo creo erróneamente, al cristianismo el hecho de que la fe cristiana, la moral cristiana, iba en contra del disfrutar la vida. Bueno, vamos a ir al texto y veremos a ver lo que se expresa tanto en el libro de Ecce Homo como en su obra anterior, la Gaia Ciencia. Mira, vamos a ver este texto. Primeramente, este es un libro que escribió 10-11 años antes de fallecer. Y ahí dice, mira, yo niego en primer lugar un tipo de hombre considerado hasta ahora como el tipo supremo. Los buenos, los benévolos, los benéficos. Yo niego, por otro lado, una especie de moral que ha alcanzado vigencia y dominio de moral en sí. La moral de la decadence. Hablando de manera más tangible, la moral cristiana. Ojo, este hombre era hijo de un pastor luterano, o sea que este hombre había estudiado teología, este hombre conocía la Biblia y de alguna manera él rechaza la moral cristiana. Fíjate lo que afirma en este mismo libro Ecce Homo, mira, dice, el descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene igual, una verdadera catástrofe. De alguna manera, para Nietzsche, la catástrofe de la moral cristiana es que él lo que veía era una cierta hipocresía. Para él la moral cristiana era como un vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Darnos cuenta de que la moral cristiana ponía un listón muy alto y que muchas veces no vivimos conforme a eso que afirmamos, ¿no? De alguna manera negar la realidad de la vida. Sea como sea, vamos a ir al texto de la Gaia Ciencia, al apartado 125, donde está el capítulo de El hombre loco, el capítulo que tiene esa frase tan conocida, ¿no? Dios ha muerto. Y vemos la argumentación, porque la argumentación del personaje de este apartado de la Gaia Ciencia
lo expresa en unos términos muy, muy, muy interesantes y yo creo que nos van a ayudar a comprender un poco la trascendencia de la idea que promulga Nietzsche y que deseaba Nietzsche, que es que la humanidad había acabado con la idea de Dios. Así que vamos a leer el texto en su contexto y explicar las implicaciones filosóficas y vitales de lo que Nietzsche nos está proponiendo. Fijaos lo que dice. ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente: «¡Estoy buscando a Dios! ¡Estoy buscando a Dios!». Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. «¿Acaso se te ha extraviado?», dijo uno. «¿Se ha perdido como un niño?», dijo otro. «¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado?». Y así gritaban y se reían todos a la vez. Para los que somos creyentes, para los que somos cristianos, esto nos recuerda un poco a aquel pasaje de Elías en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, ¿verdad? Se habrá dormido, se habrá escondido, se habrá perdido, no se escuchará suficiente. Se están burlando acerca de este hombre que está buscando a Dios y no lo encuentra, ¿no? Ahora sigue así el texto. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. «¿A dónde se ha marchado Dios?», exclamó. «Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos». «¿Pero cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿No vamos alejando? ¿Nos vamos alejando de todos los soles? ¿No estamos cayendo sin cesar hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No vamos errando como a través de una nada infinita? ¿No notamos el hálito del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene continuamente la noche y más noche? ¿No es necesario encender faroles por la mañana? ¿No oímos todavía nada del ruido de los enterradores que están enterrando a Dios? ¿No olemos todavía nada de la pudrición divina? También los dioses se pudren. Dios ha muerto, seguirá muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos de todos los asesinos? Lo más santo y más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos limpiará de esta sangre? ¿Con qué agua podríamos purificarnos? ¿Qué ceremonias expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de esta hazaña demasiado grande para nosotros? ¿No tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses para parecer dignos de ella? No ha habido nunca hazaña mayor y quien quiera que nazca después de nosotros formará parte, por causa de esta hazaña, de una historia superior a toda la transcurrida hasta ahora. Aquí, el hombre loco se quedó callado y volvió a dirigir la vista a sus oyentes. También estos callaban y lo miraban extrañados. Finalmente, tiró su farol al suelo, de modo que se hizo pedazos y se apagó. «He venido demasiado pronto», dijo después. «No es todavía mi momento. Este acontecimiento enorme está todavía viniendo y de camino y no ha llegado aún a oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo, la luz de las estrellas necesita tiempo, las hazañas necesitan tiempo también después de hechas para ser vistas y oídas. Esta hazaña sigue siendo para ellos más lejana que las más lejanas estrellas y sin embargo la han hecho». Se cuenta además que ese mismo día el hombre loco se metió en diferentes iglesias y que en ellas entonó su Requiem aeternam Deo. Llevado fuera e interrogado, se dice que solo repuso esto: ¿qué otra cosa son aún estas iglesias que tumbas y estelas funerarias de Dios? ¡Wow! Es un texto impactante, es un texto súper duro, un texto que cataloga de loco a este personaje que irrumpe buscando a Dios y del cual la gente se burla, ¿no? Y lo que está expresando es que para él es una hazaña, para Nietzsche es una hazaña, nos hemos desembarazado, hemos destruido la idea de Dios de la sociedad, pero aún la gente no es consciente. Pero llegará un día en que la gente será consciente de que hemos matado a Dios, no queremos a Dios, no necesitamos a Dios. Y sin embargo,
Este Nietzsche se expresa en términos de desastre absoluto, el tema de la moral cristiana, se expresa en términos de hazaña, de algo bueno, de algo malo, y al mismo tiempo surge una idea importante a la hora de decir Dios ha muerto. Si eliminamos a Dios de la ecuación, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo terrible? ¿Dónde está lo desastroso? Todo se vuelve absolutamente subjetivo. ¿Cuál es nuestro punto de anclaje? Ni siquiera, ya dice él, de la tierra, ¿no? La tierra está anclada en Dios, nuestra sociedad está anclada en Dios, nuestros valores están anclados en Dios, nuestro pensamiento está anclado en Dios. Y ahora, para mí, el pensamiento de Nietzsche tiene ahí su punto débil. Porque de alguna manera Nietzsche está expresando algo importante. Si Dios no existe, todo nuestro pensamiento es relativo. Por eso se acusa normalmente a Nietzsche de filósofo relativista. Y en realidad hay un argumento muy importante, un argumento en la apologética cristiana muy importante. De hecho, para William Lane Craig, que es uno de los apologetas cristianos más conocidos, especialmente en Estados Unidos, él siempre dice que para él el argumento más potente acerca de la existencia de Dios es el argumento cosmológico. Pero que a él se ha dado cuenta de un tema importante, que cuando él da conferencias en las universidades, el argumento que más impacta a los alumnos de las universidades, a los jóvenes no creyentes, es el argumento moral. El argumento moral, que es algo así, es este. Fijaos el argumento, fijaos cómo se describe el argumento, porque es un argumento a favor de la existencia de Dios. Y los argumentos lógicos son, a la hora de explicarlos es importante. O sea, si la primera frase es verdadera, y la segunda frase es verdadera, la tercera, por lógica, también tiene que serlo. Y fijaos cómo defiende William Lane Craig este argumento, el argumento moral. Mira, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. No significa que no exista una moral. Un ateo tiene una moral, pero no es una moral objetiva. Tú no puedes decir que algo que los demás hacen sea malo. ¿Por qué? Porque simplemente es tu opinión. Si Dios no existe, lo que hacen los demás es simplemente su verdad, su bien o su mal, pero yo no puedo entrar en decir que eso realmente es algo malo. Así que si Dios no existe, no hay nada objetivo que defina el bien y el mal. Todos los valores morales, todas las definiciones de bien y mal son puramente subjetivas. Ahora, el segundo punto de ese argumento moral es los valores morales sí que existen. Y eso es algo que incluso el más ateo de los ateos te defenderá. Hitchens, por ejemplo, y algunos otros filósofos han defendido que, aunque ellos no creen en Dios, aunque ellos son plenamente materialistas, el mundo ateo no les gusta, no es un espacio en el que les gustaría vivir. Porque para ellos es verdad que el bien y el mal es algo plenamente subjetivo, o debería serlo, pero incluso el más ateo de los ateos te dirá que el abuso sexual de un menor es algo terrible. Incluso el peor de los ladrones te dirá que robar es malo. Si no, róbale a un ladrón y verás tú cómo piensa que lo que le has hecho es malo. Él sabe que está haciendo mal. Y el más ateo de los ateos sabe que hay cosas que son objetivamente malas. Matar a un niño es algo malo. De hecho, muchas veces el ateo es ateo porque no comprende cómo funciona el universo. Dice, si Dios existe, ¿cómo es posible que hayan catástrofes naturales? ¿Por qué? Porque entienden que una catástrofe natural es algo malo. ¿Por qué los niños o la gente inocente se muere de hambre? Porque entienden que morirse de hambre es algo ¿qué? Algo malo. Así que el más ateo de los ateos tiene que estar con nosotros, los cristianos, en el hecho de admitir que hay valores morales, hay realidades que son objetivamente malas y objetivamente buenas. Así que, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Lo está diciendo Nietzsche en su texto de la Gaia Ciencia, ¿verdad? Y en su reflexión en muchas de sus obras, ¿no? Sin embargo, sabemos que los valores morales sí que existen. De hecho, el mismo Nietzsche, yendo en contra del cristianismo, dice que el cristianismo es la peor de las catástrofes, o sea que para él el cristianismo es malo. Entonces, si para él el bien y el mal existen, es que existen los valores morales objetivos.
Y si los valores morales objetivos existen, entonces Dios existe. Porque si Dios no existiera, no existirían esos valores morales, ese bien y mal. No tendríamos un punto de referencia. Como cristianos es fantástico saber que sí que Dios existe, que Dios es nuestro punto de referencia. Seguramente Nietzsche tendría mucho que decir, ¿no? Mucho que intentar rebatirnos en nuestra reflexión, en la forma en que afrontamos el mundo, en la forma en que afrontamos la cosmovisión los cristianos, la vida los cristianos, ¿no? Pero lo cierto es que la cosmovisión cristiana es consistente con aquello que observamos, con aquello que vivimos. Igual no tenemos todas las respuestas, no hay cristiano perfecto, ¿verdad? No lo sabemos todo, pero sí que nuestra cosmovisión nos permite responder a las grandes preguntas existenciales. Y en contra de lo que defiende Nietzsche, la moral cristiana es uno de los grandes avances en la historia de la humanidad. Y de hecho es la razón por la cual Occidente está al frente de todas las culturas hasta ahora, ¿verdad? Así que nada, lo hemos hecho de una manera rápida, de una manera sencilla, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, da like, suscríbete, dale a la campanita, deja algún comentario, dinos cuál es la obra de Nietzsche que más te ha gustado o cuál es tu reflexión o cómo defenderías este argumento de otra manera, cómo responderías tú a la forma de escribir de Nietzsche, al pensamiento de Nietzsche. ¿Qué otro argumento te gustaría que pudiéramos compartir en este canal? En todo caso, que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.